Hola Virgo, bienvenido a tu lectura Virgo. Vamos a ver pues un poco esas energías, cómo van a estar dándose, ¿vale? En este periodo para ti. Virgo, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida al canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Te invito Virgo a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún mensaje que tus ángeles, tus guías, ¿vale? Tus ancestros o el universo te quiera estar mostrando a través de las cartas. Sobre todo si estás queriendo recibir un mensaje importante. Vamos a ver, Virgo, qué tienen aquí que mostrarte en este momento de tu vida. Decirte también que te recomiendo que guardes este vídeo para que lo veas más adelante, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar, Virgo. Vamos a ir sacando las cartas. Bueno, va a ser una temporada para ti de trabajar, ¿vale? En cuanto a nuestro interior, ¿vale? Va a ser un buen momento para ti, para que te mires hacia adentro. Te dicen aquí buscar consejo de los demás, sobre todo personas cercanas, personas mayores, pero no dejarte llevar por la negatividad. Empezamos, Virgo, en el mes de octubre, te dice aquí, resplandor en la oscuridad, ancestro, linaje, cambio de generación. Octubre va a ser un mes para que trabajes con tu sombra, como ya te lo decía, te sale aquí el espejo, ¿vale? Tiene que ver octubre para un mes para trabajar en nuestro interior, en nuestro inconsciente, podamos ver reflejados en ciertas situaciones de nuestra vida en personas, cosas que son nuestras, ¿vale? Vamos a tener que hacer un trabajo de introspección, de autoanálisis y también te dice que te vas a estar dando cuenta de muchas cosas que tienen que ver contigo porque lo vamos a estar viendo reflejados en otros. Octubre va a ser un mes donde podamos estar sintiendo como que nos vamos quitando un cascarón o que hay algo que quitarse, ¿vale? Que hay algo de lo que desprenderse, pero también te dice, a pesar de una energía aquí un poco de, pues de sentirnos que debemos, llevamos arrastrando una carga, te dicen vas a estar encontrando la claridad, aún así vas a estar encontrando esa claridad y esa luz que necesitas. Te dice también va a ser un buen momento para compartir con personas mayores porque te pueden estar dando esa respuesta que tanto buscas o un buen consejo y te van a ayudar a ver esa claridad. Te dice vienes arrastrando algo que tiene que ver con tu linaje de generación, de ancestros y hay que trabajar ahí sobre todo creencias de nosotros mismos que están en nuestro inconsciente. Virgo, el mes de octubre, un mes para que trabajes, ¿vale? Las sombras. Y luego aquí te dice el mes de noviembre, la más pequeña de las hadas. Aprecia el valor de las pequeñas cosas. Va a ser un mes para apreciar esos pequeños detalles y no querer correr, no precipitarte, tomarte tu tiempo, analizar las cosas con calma. Te dice también momento de mirar eso pequeño que puedan hacer los demás por nosotros. Los pequeños detalles van a marcar la diferencia. También todo lo que realices, ¿vale? Presta atención a esos pequeños detalles. Noviembre va a ser un mes para ti donde empiezas a resurgir. También te dicen, vamos a empezar a sentirnos con un poco más de, como que ya vienes purificando, ¿vale? Te has venido quitando capas del mes de octubre. Te veo que va a ser un mes, pues, un poco más positivo para ti. Te dicen que hay cosas que se van a empezar a dar, situaciones que se empiezan a manifestar. Vas a notar un ambiente más cálido y vas a notar en el ambiente una energía de algo que se está por crear, ¿vale? Algo que se va a estar manifestando. Te veo un poco más de vitalidad, más sintiéndote con una alegría distinta. En el mes de diciembre
Virgo, te dice atrapada en un sueño, ignorancia, inconsciencia, somnolencia. Diciembre va a ser un mes donde podamos estar sintiéndonos con altibajos, con cansancio, querer descansar más de la cuenta. Te dice, ojo, también va a ser un mes para que te protejas, ¿vale? En temas que tienen que ver con protecciones a nivel energético, utiliza piedras, turmalina, las piedras negras, también te van a ayudar a anclarte a tierra. Va a ser un mes para que no te dejes llevar por esta energía de agotamiento. Sí que te tomes tu tiempo para descansar, ¿vale? Recuperarte, recuperar el ánimo, pero te dice no te quedes ahí. Vigila también los pensamientos negativos. Aquí diciembre te dice el fuego sagrado, ¿vale? Te dice hay algo que se va a estar manifestando, hay algo que va a empezar a salir y se va a estar empezando a dar en tu vida. Va a ser algo positivo. Vamos a ver, Virgo, qué energías debes prestar un poquito más de atención en esta temporada y a qué energías vamos a estar notando con mucha más intensidad. Vamos a ver qué te dice aquí el oráculo. Virgo, si esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, también que te suscribas al canal y no te olvides de dejar tu comentario para ver si te está ayudando, qué vienes viviendo, cómo está un poquito tu situación. Vamos a continuar, Virgo. Mira, aquí te dice, va a ser un buen momento esta temporada para que prestes atención a temas que tengan que ver con estudios, no postergar las cosas, ¿vale? Puede que estemos un poco más distraídos, aunque nos sintamos como con menos ganas de, sobre todo si estás estudiando algo, que no tengamos como muchas ganas de ponernos con eso. Te dice no lo descuides, ¿vale? Porque va a ser importante y va a ser necesario que prestes atención a ello. También te dice de algo que tú vienes dándole vueltas, ¿vale? Algo que vienes queriendo hacer, temas que tengas que a lo mejor tener un poco más de disciplina. Te dice no descuides eso. Lo que vamos a estar notando con mucha más intensidad, Virgo, capricho. Te dice aquí esto de ojo con los caprichos, ojo con los gastos, ¿vale? Porque podamos estar con una energía también de o sintiendo esa energía más fuerte de compras compulsivas, ¿vale? No estemos mirando las cosas, te dice ahí, ojo con los caprichos. Vamos a ver, Virgo, los mensajes que tienen los arcanos para ti, para esta temporada, ¿vale? Que te quieren mostrar aquí los arcanos. Bueno, primer arcano, la justicia, Virgo, el mago, el juicio, la emperatriz, la carta del loco. Te dice ojo con dejarnos llevar por ciertas cuestiones y podamos estar siendo un poco injustos o perder el equilibrio, sobre todo a la hora de querer avanzar con algo. Te dice, mira, vamos a estar viendo cómo se manifiesta muy pronto eso que quieres lograr, pero vas a tener que implicarte, sobre todo en tema de papeles que incumbe el ámbito familiar. Vamos a recibir aquí una llamada, pero vamos a tener que nosotros movilizarnos, poner empeño, no dejes las cosas estar. Te dice puedas también tener que implicarte más y puedas requerir de un especialista, ¿vale? Esto puede ser trámites de papeles y situaciones que tienen que ver con la familia que te viene generando a ti pues algún tipo de aquí complicación. En esta temporada también te dicen buscar el equilibrio, buscar el momento apropiado para hacer las cosas desde el equilibrio, no dejarte llevar por la impaciencia. ¿Vale? Pensamientos negativos, evita todo eso. Va a haber un resurgir, va a haber un cambio, vas a estar viviendo un cambio positivo, tiene que ver contigo, con tus creencias, tiene que ver con cómo vienes realizando ciertos trabajos en tu vida, cómo vienes viendo ciertas cosas, pero va a ser algo positivo que te va a dar un empuje, va a ver como un antes y un después. Te dice en Virgo, hay llamadas, hay comunicaciones que van a ser importantes,
hay situaciones que se dan, que se reanudan del pasado, una situación kármica, ¿vale? Vamos a por fin a poder liberarnos de esa situación, malos entendidos que se quedan atrás, pero también, como ya te dije, busca el equilibrio, no quieras que aunque aquí te favorezcan las energías, te dicen ojo, ¿vale? Ojo porque aquí se te pueda después estar torciendo si miramos solamente por nosotros. Te dice que esa situación kármica se va a poder resolver. También te dice aquí, Virgo, va a ser un buen momento donde empiezas a cuidar más tu cuerpo, a confiar mucho más en ti. Sí que te dicen, ojo, compras compulsivas, como te decía al principio, ¿vale? Ojo con ello, porque podamos estar con una energía ahí de que nos invite a querer gastar un poquito más de la cuenta o hacer viajes, gastar ahí en cosas, pues que nos puedan generar un poquito de gastos. Te dice buscar equilibrio en ese sentido. Por lo demás te veo que va a haber un cambio positivo en tu vida. Vamos a estar sintiéndonos con un poco más de libertad, que nos quitamos también una gran carga y también te dicen aquí hay proyectos, hay noticias que tienen que ver con trabajo y proyectos que vienes queriendo hacer que se van a lograr, Virgo. Vamos a ver, Virgo, ese mensaje para ti de Los Ángeles. ¿Qué te quieren mostrar Los Ángeles para esta temporada? Que es bueno que tú sepas. Virgo, recuerda que esta energía de Los Ángeles debes tú de darles permiso para que entren a tu vida, ¿vale? No tienen libre albedrío como nosotros y hay que dejarlos entrar. Aquí te dice consejo fiable. Te dice, la maravillosa idea que acabas de tener es la respuesta a tus oraciones. Es una buena idea y además viable. Puedes llevarla a cabo y tener la certeza de que permaneceremos a tu lado en cada paso que des. Pídenos la ayuda que necesites, a respeto y predisponte a recibir todo nuestro apoyo. Pides ayuda, Virgo, que necesites, ¿vale? Sobre todo en eso que quieres lograr, eso que quieres hacer, porque se va a estar manifestando, pero debes tú invitar a esa energía de los ángeles a que te ayuden. Virgo, espero esta lectura te ayude y recuerda darle like, suscribirte si no estás suscrito al canal, Virgo. No te olvides tampoco de activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación, ningún mensaje. También decirte que si necesitas una lectura más personal encontrarás mi número aquí abajo y también recuerda pues si me mandas, me escribes, ¿vale? Desde fuera de España recuerda poner el 034 delante. Te digo el número 625 69 91 94. Virgo, te doy las gracias por estar aquí. Que pases una temporada estupenda, Virgo. Nos vemos en el próximo vídeo.